a nombre de la Universidad IEXPRO para acreditar la materia de seminario de tesis doctoral del doctorado en desarrollo humano, presenta el maestro Marco Alejandro Flores Ramírez bajo la supervisión del doctor José Francisco Montoya Molina, el trabajo de tesis que lleva por título Incidencia de la desintegración familiar en el rendimiento académico de los alumnos de nivel secundaria de una institución privada de la ciudad de Chihuahua, bajo la temática de problemáticas sociales y culturales contemporáneas. El problema que se presenta precisamente en esta investigación se basa en la etapa de la adolescencia, del ámbito educativo, del ámbito familiar y sobre todo de los altos índices de divorcios que se presentan en la ciudad y del rendimiento académico que en muchos sectores precisamente de este contexto es bajo. Principalmente, esta investigación versará entonces sobre la desintegración familiar y qué correlación puede existir con el rendimiento académico en el ámbito escolar, en el ámbito de la educación formal, qué papel juega precisamente esta familia, los estilos de familia y los estilos de parentalidad en una etapa tan delicada como la etapa de la adolescencia, concretamente dentro de la etapa de la secundaria en el ámbito escolarizado. Para afrontar precisamente esta problemática, en esta investigación se plantea la siguiente pregunta: si existe una correlación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los alumnos de secundaria de una institución privada de carácter educativo de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Para poder precisamente indagar en esta pregunta, se estableció la siguiente hipótesis: que existe una correlación significativa entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los alumnos en etapa de secundaria de una institución educativa privada de la ciudad de Chihuahua. Se establecen entonces, con base en esta hipótesis, principalmente dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. La primera versa precisamente sobre la desintegración familiar, que para objetivizarla, realmente se entresacaron otras dos categorías llamadas familias convencionales y familias no convencionales, y la variable dependiente que versa sobre el rendimiento académico, que se escaló, se categorizó en tres aspectos: en un bajo, en un regular y un alto rendimiento académico. El propósito principal entonces de esta investigación es comprobar esta hipótesis, comprobar la correlación que existe entre estas dos variables. Para ello se estableció entonces como objetivo general identificar precisamente la incidencia o la correlación que existe entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de unos sujetos en particular, es decir, de alumnos de nivel secundario en la etapa de la adolescencia, en un lugar concreto de una institución privada de la ciudad de Chihuahua, bajo una también temporalidad específica, el ciclo escolar 2023-2024. Para llevar a cabo este objetivo, se trazaron algunos particulares o específicos, elaborar precisamente un marco teórico para poder trabajar estas variables, entresacar algunos ítems para poder diseñar y aplicar los instrumentos de investigación y poder analizar también los datos obtenidos del software especializado que se utilizó, el software SPSS, donde se analizaron los datos para poder entresacar la correlación que existía entre estas dos variables. Se entresacan entonces también de esta investigación teórica los siguientes ejes. Se trabajó entonces en torno a la adolescencia dentro del marco antropológico conceptual, dentro de
una investigación conceptual también, se investigó acerca de la familia como un contexto de desarrollo de la adolescencia, precisamente los distintos tipos de familia y los distintos tipos de parentalidad que pueden existir y cómo influyen estos precisamente en el rendimiento académico de los hijos, precisamente de los hijos en la etapa de la adolescencia, y cuáles son todos aquellos factores que intervienen, que infieren en el rendimiento escolar de los adolescentes, factores internos, factores externos y la relación que existe más directamente con la familia como un factor privilegiado, como un factor sumamente importante que interviene, que infiere precisamente en el rendimiento académico. Con base precisamente en esta investigación teórica, se entresacaron entonces algunos conceptos claves que están descritos también en las variables. Se habla entonces de desintegración familiar con la objetivización de separar los tipos de familias en familias convencionales y familias no convencionales. Las familias convencionales son aquellas que pueden también llamarse tradicionales, que están conformadas por papá, mamá e hijo e hijas, y a diferencia de estas, las familias no convencionales o no tradicionales, aquellas que han padecido o han sufrido algún tipo de divorcio, algún tipo de separación, aquellas familias que están constituidas solo por papá, solo por mamá, llamadas monoparentales, aquellas que están constituidas por los hijos, pero que por cierta situación, por cierta razón, viven con otros familiares que no son los padres de familia, llámese tíos, abuelos, etcétera, y aquellas familias que están reconstituidas son aquellas precisamente que se basan en que una pareja, en que uno de los padres de familia conforma una nueva relación de pareja, uno o ambos padres, y en aquellas en los que los hijos tienen un contacto directo o permanente con la nueva familia, con la nueva pareja del papá o la mamá, o más aún, se tienen hijos nuevos de esa nueva relación de pareja. Esas son las familias reconstituidas. Todas estas categorías son aquellas que entran dentro de las familias no convencionales. Y el rendimiento académico se basa entonces en una serie de factores que se codificaron en el instrumento, que se expresaron en la escala de Likert empleada en el instrumento politómico que se aplicó, y donde se entresacan entonces, después de una baremación, tres categorías: el bajo, el regular y el alto rendimiento académico. Para poder trabajar estos conceptos, estas categorías, y ver si existía una correlación precisamente entre ambas variables, se aplicó entonces la siguiente metodología, donde se encuentra en un paradigma esta metodología cuantitativa y positivista, es decir, se emplean datos cuantitativos, se da un acercamiento probabilístico, aunque imperfecto, de la realidad, precisamente al codificar y al procesar estos datos cuantitativos, de ahí precisamente dicho paradigma, y donde se relaciona con un tipo de investigación correlacional más no causal, donde las categorías son susceptibles de ser correlacionadas, mas no es una causa de la otra. Son susceptibles de ser correlacionadas probabilística y estadísticamente, mas no se explica que una sea causa directa de la otra. Esta investigación también tiene un universo de 446 alumnos, donde 335 fueron los sujetos de muestra a los que se les aplicó los instrumentos y que son sujetos precisamente de esta investigación. A estos sujetos se les aplicó entonces dos instrumentos: un cuestionario dicotómico donde se entresacó precisamente la primera categoría o variable sobre el tipo de familia en la que viven, y un cuestionario politómico que, con base en una escala de Likert, se estableció el rango o la categorización de su rendimiento académico en bajo, regular o alto.
Todo esto se entresacó en un método de análisis correlacional más no paramétrico llamado chi cuadrada, donde precisamente con base en esta prueba paramétrica se entresacó o se metió a aprobación la hipótesis planteada en un primer momento de la investigación. Después de este proceso, después de todos estos pasos, se obtuvieron entonces los siguientes resultados. Hubo que precisamente en un primer momento validar los instrumentos que se aplicaron mediante un alfa de Cronbach, donde precisamente se resultan positivos la aplicación de ambos instrumentos y susceptibles precisamente de pasar a la prueba de cuadrada de Pearson, de chi cuadrado de Pearson. Se recodificaron los ítems precisamente para poder hacer uso de esta prueba de estadística no paramétrica. Se estableció el grado de confiabilidad también de dicha prueba, donde resultó positivo precisamente el poder utilizar esta prueba para esta investigación y con base en los datos que se habían obtenido de los instrumentos, teniendo como resultado principal entonces un margen de error de 0.015% en el coeficiente de chi cuadrado de Pearson, un margen menor al esperado para marcar o no un error de 0.05%, es decir, el margen permitido de error. Al ser un número menor al margen de error permitido, se decide precisamente que se acepta la hipótesis planteada en un primer momento, dando como resultado principal de esta investigación que se acepta la hipótesis de trabajo planteada en un primer momento y que existe precisamente una correlación significativa entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los alumnos de secundaria de una institución privada de la ciudad de Chihuahua. Al aceptar precisamente la hipótesis y al establecer precisamente también que sí existe una correlación entre ambas variables, se puede entonces trabajar sobre los resultados que arroja la investigación y que están expresados algunos de ellos en estos datos estadísticos, en estos datos cuantitativos. Los resultados, por ejemplo, nos arrojan que existen 238 familias convencionales y 97 familias no convencionales, donde numéricamente se puede visualizar que existe un detrimento en el rendimiento académico, sobre todo en las familias no convencionales. En las familias convencionales existe como una homogeneización de el rendimiento académico, es muy parejo. Los datos estadísticos que aparecen en bajos, regulares y altos rendimientos académicos de los alumnos o hijos que están dentro de una familia convencional. Sin embargo, dentro de las familias no convencionales se observa con mucha claridad un detrimento precisamente en el rendimiento escolar, donde la mayoría de los alumnos o hijos que se encuentran en familias no convencionales, anteriormente explicadas las categorías que entran dentro de esta nomenclatura, donde la mayoría están en un bajo rendimiento académico o rendimiento escolar, algunos más o menos están en un regular rendimiento escolar o académico, y donde la minoría, donde los menos alumnos, hijos que están dentro de estas familias, se encuentran en un alto rendimiento escolar. Es muy clara la estadística que se nos presenta con base en la prueba de chi cuadrada, en este cruce de datos estadísticos y de categorizaciones que se realizaron en la investigación, donde a partir de comprobar que existe una hipótesis se pueden trabajar estos datos de manera confiable, de manera segura. Entonces, es claro precisamente el detrimento que existe en el rendimiento escolar de los alumnos, sobre todo en aquellas familias no convencionales, aquellas familias que han padecido, que han sufrido alguna separación, algún divorcio, algunas familias que están constituidas solo por mamá, solo por papá, algunas familias que están constituidas por nuevas relaciones
de pareja o nuevas relaciones familiares por parte de los padres de familia y de aquellas que están constituidas por los hijos, pero que viven con algún otro familiar que no son los padres de familia. Todas estas familias que entran en la categorización de familias no convencionales pueden ser objetivizadas en la categoría precisamente de una desintegración familiar, es decir, de aquellas familias que no son convencionales, que no son llamadas así tradicionales, conformadas por papá, mamá e hijo e hijas. Estadísticamente, entonces, se puede ver con claridad esta correlación y se entresacan entonces también algunas conclusiones a partir de estos datos estadísticos y de toda la investigación, sumando también la parte teórica de la misma. La conclusión primera principal de esta investigación es que existe precisamente una correlación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de estos alumnos que fueron sujetos de la investigación. Quizá la investigación puede ser aplicada en algún otro lugar, en algún otro momento. Quizá las pruebas y los resultados puedan ser similarmente positivos o negativos, o pudiesen ser que por el contexto varíen. Al menos en el contexto, en la temporalidad en la que fueron aplicados, existe precisamente una correlación entre la desintegración familiar y el rendimiento académico de los alumnos. También, como conclusión general de toda la investigación, se puede decir que la desintegración familiar es multifacética, es decir, las familias que son no convencionales pueden ser constituidas no solo por divorcios o no solo por separaciones, sino por una serie de factores que hacen que entren dentro de esta categoría o que sean ajenas a la categorización de las familias convencionales o tradicionales. Se puede decir también que el rendimiento académico es multicausal y multifactorial. La familia juega un papel fundamental, el estilo parental juega un papel fundamental. La constitución precisamente de los padres de familia juega un papel fundamental dentro del rendimiento académico de los hijos, pero existe otra serie de factores de la sociedad misma, así como factores externos e internos al sujeto, es decir, al alumno, que juegan un papel también o que influyen dentro de su rendimiento académico. Asimismo, los estilos parentales, como lo mencionaba, juegan un papel en el rendimiento académico de los hijos, y con base en la investigación teórica se puede decir también que la familia es sumamente importante en esta etapa y en una actividad tan importante como la vida escolar, ya que es el ente por antonomasia donde el ser humano se desarrolla y donde en esta delicada etapa necesita precisamente permear al sujeto, sobre todo en una actividad tan especializada, tan importante, tan delicada como lo es la educación o el rendimiento o el desempeño escolar de los hijos en cuestión. Con base también en estas conclusiones, se pueden hacer algunas recomendaciones que esta investigación puede hacer algún parámetro, alguna referencia entre la relación de estos dos conceptos, entre la desintegración familiar y el rendimiento académico. Se sugiere también poder investigar un poco más a través de alguna entrevista, sobre todo a los alumnos que entran en el cuadrante de familias no convencionales y con bajo rendimiento académico, así como darles algún seguimiento a ellos especializado con diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje para que puedan precisamente elevar su rendimiento académico, así como también acompañar y tener algún trato con las familias que entran dentro de este cuadrante de familias no convencionales y con hijos en bajo rendimiento académico. No me queda más que agradecer a la Universidad IEXPRO, a todos mis maestros, docentes, doctores que me acompañaron a lo largo de mi formación académica durante el doctorado. Solo me resta decirles muchas gracias.